Piensa en esta escena. Un cuerpo destrozado por la crucifixión, ensangrentado, rechazado, considerado maldito, ahora envuelto en perfumes raros y en finas telas como si fuera un soberano. ¿Quién se atrevería a ofrecerle tal honor? No fueron los discípulos más fieles, ni aquellos que juraron seguir a Jesús hasta el final. Fue alguien inesperado, un fariseo, un juez del Sanedrín, un hombre que siempre tuvo miedo de ser visto a su lado. Ese hombre era Nicodemo. Cierta noche, escondido por la oscuridad, buscó a Jesús en secreto. Allí escuchó sobre el nacimiento espiritual, sobre la luz que vino al mundo, sobre el amor que salva en lugar de condenar. Pero no tomó una decisión. Permaneció dividido entre el miedo y la fe, entre la sombra y la verdad, hasta que llegó la cruz. El momento en que todos se dispersaron, el instante en que la vergüenza parecía haber vencido. Fue en ese escenario cuando Nicodemo finalmente actuó. Se acercó al cuerpo del Maestro, lo sostuvo en sus brazos y lo trató con reverencia real. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que había muerto como un criminal? ¿Cómo aquel que se escondía en las sombras llegó a ser el discípulo que dio a Jesús una despedida de rey? ¿Y qué revela este gesto tardío sobre la valentía, la fe y la redención? Hoy conocerás la historia no contada de Nicodemo, el hombre que cuidó el cuerpo de Jesús crucificado. Quédate hasta el final y descubre cómo este relato olvidado puede cambiar para siempre la manera en que ves el mayor acto de amor de la humanidad. Acompáñenos a profundizar en la historia de un hombre que pasó de las sombras a la luz. Nicodemo, el maestro de Israel, que buscó a Jesús en secreto y encontró respuestas que cambiarían su vida para siempre. Prepárese para ver cómo un encuentro puede transformar no solo a un hombre, sino la eternidad. Jerusalén yacía en silencio. Las calles de piedra, iluminadas solo por antorchas distantes, albergaban el misterio de la ciudad que nunca dormía. El templo, majestuoso en la colina, reflejaba su gloria pasada. Pero tras las columnas doradas se escondían disputas, murmuraciones y corazones endurecidos. La ley se proclamaba a diario, pero la esperanza parecía lejana. Fue en este contexto que un hombre llamado Nicodemo decidió romper la barrera del miedo. Nicodemo no era un hombre común, hijo de una familia respetable, descendiente de Abraham y heredero de las estrictas tradiciones farisaicas. Había alcanzado la más alta posición dentro del Sanedrín. Su voz tenía peso y muchos lo veían como maestro y juez de la ley. Pero esa noche, el título de maestro no bastó para acallar la inquietud que crecía en su interior. Algo lo atrajo irresistiblemente hacia este hombre de Nazaret, cuya presencia sacudía los cimientos mismos del poder religioso. Mientras caminaba entre las sombras, ocultando el rostro bajo su manto para evitar ser reconocido, Nicodemo sintió que se le aceleraba el corazón. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, sanaciones, señales, milagros que nadie podía negar. Algunos decían que simplemente era un alborotador, otros que estaba poseído, pero Nicodemo vio algo más. Habiendo estudiado las Escrituras desde niño, comprendió que las obras de Jesús no podían explicarse por casualidad. Si no viniera de Dios, ¿cómo haría tales señales? Murmuró para sí mismo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo seguía. El mayor enemigo que Nicodemo enfrentaba no solo se encontraba en los pasillos del Sanedrín, sino en su propia alma. El miedo a perder prestigio, a ser rechazado,
a convertirse en el blanco de la ira de los demás líderes. Entre ellos destacaba Caifás, el sumo sacerdote, un hombre astuto y despiadado, dispuesto a eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Este pronto se convertiría en el villano que se alzaría contra todo lo que Nicodemo comenzaba a creer. El viento nocturno traía el aroma de los olivos de Getsemaní. Nicodemo aceleró el paso. Sabía dónde encontrar al rabino. Jesús no estaba escondido, no actuaba en las sombras. Su palabra era luz expuesta ante todos. Pero irónicamente Nicodemo, el respetado maestro, tuvo que buscarlo en la oscuridad de la noche, como un estudiante avergonzado por el miedo a ser visto. Cuando finalmente se acercó, vio al pequeño grupo disperso. Los discípulos descansaban cerca, cansados de sus largas caminatas. Jesús estaba un poco más lejos, sentado en una roca, mirando al cielo como si conversara con el mismísimo Creador. El suave resplandor de la luna se reflejaba en su rostro, dándole una expresión de paz que contrastaba con la ansiedad del visitante. Nicodemo se aclaró la garganta, intentando anunciar su llegada. Jesús lo miró, y ese simple gesto hizo temblar el corazón del fariseo. Era como si el hijo de Nazaret viera más allá de la ropa, los títulos y la reputación, tocando directamente el alma. «Maestro», dijo Nicodemo con reverencia, inclinando la cabeza. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no está con él». Se hizo un silencio denso. Nicodemo respiró hondo, intentando mantener su postura de autoridad. Pero su voz delataba su sed. No venía en nombre del Sanedrín ni de los fariseos, sino como un hombre destrozado que buscaba la verdad. Las llamas de las antorchas titilaban en la distancia, como si la noche aguardara su respuesta. Jesús lo miró con una mirada serena pero penetrante. Los ojos de Nicodemo, acostumbrados a leer pergaminos y juzgar casos, nunca habían estado tan expuestos. Se sentía como si estuviera desnudo ante la santidad. El fariseo dudó, quizá esperando una confirmación, un elogio por su valentía al acercarse. Pero Jesús no hablaba para halagar el ego. Fue directo a la raíz. De cierto te digo», dijo el maestro con voz firme y compasiva, «que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Las palabras cortaron el aire como una espada. Nicodemo parpadeó sorprendido. Nacer de nuevo, ¿cómo era posible? Su mente lógica, entrenada en la letra de la ley, no podía comprender tal afirmación. Sin embargo, su corazón sabía que allí había algo más allá de cualquier doctrina repetida en el templo. Abrió la boca, casi sin pensar, y se le escaparon las palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? El contraste era evidente. La sabiduría humana tropezó ante la simplicidad divina. Nicodemo, quien tantas veces había respondido con firmeza ante la gente, ahora se sentía perdido como un niño. Y Jesús no apartó la mirada, no suavizó la verdad. El corazón de Nicodemo latía con fuerza. Comprendió que se enfrentaba a una revelación que podría sacudir su vida entera. Todo lo que sabía, todas las tradiciones que apreciaba, podrían derrumbarse esa noche. Su respiración se volvió pesada y una gota de sudor le resbaló por la sien, incluso con el frío viento de Jerusalén. La ciudad dormía, pero el mundo espiritual estaba despierto. El Sanedrín permaneció en pie, confiado en su propia rectitud, pero uno de sus miembros más respetados estaba a punto de escuchar la respuesta que cambiaría el curso de la historia. Y fue entonces
en aquella noche silenciosa, que Nicodemo se dio cuenta no había vuelta atrás, pero la respuesta que Jesús daría esa noche cambiaría todo para siempre. El silencio de la noche pareció doblegarse ante el peso de aquellas palabras. Nicodemo, maestro de la ley, sintió como si el suelo de piedra bajo sus pies cediera. Él, que siempre había hallado respuestas rápidas a preguntas difíciles, ahora se sentía desarmado por la simplicidad de la frase «Debes nacer de nuevo». La luna iluminó parcialmente el rostro de Jesús, revelando una expresión serena y firme. No había ironía en su voz, ni aspereza, solo había verdad. Y esta verdad dolía y sanaba a la vez. Nicodemo levantó las manos, como si intentara aferrarse a algo invisible. Su corazón latía con fuerza y su mente, entrenada en el razonamiento lógico, buscaba una explicación. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo?» Jesús lo observaba con paciencia. Su mirada parecía penetrar los muros de la lógica humana y alcanzar lo más profundo del espíritu. De cierto te digo», respondió Jesús, inclinándose ligeramente hacia adelante, «el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es». Las palabras resonaron como un trueno silencioso en el corazón de Nicodemo. Conocía los rituales de purificación, los bautismos simbólicos y las ceremonias externas, pero esto iba más allá de lo que el templo podía ofrecer. No se trataba de reglas que moldearan el exterior, sino de una obra invisible que transformaba el interior. Nicodemo retrocedió, como si necesitara espacio para pensar. Su mente revisó pasajes de las Escrituras. Ezequiel había hablado de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Jeremías había anunciado un nuevo pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Conocía las profecías, pero nunca las había visto cobrar vida con tanta intensidad ante él. Jesús, viendo su perplejidad, continuó: «No te maravilles de que te dijera, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu». Una ligera brisa soplaba por el jardín, meciendo discretamente las hojas cercanas. Nicodemo, casi sin darse cuenta, observaba el movimiento del viento. Era como si la creación misma confirmara la palabra del Maestro. El viento era invisible, pero real, incontenible, transformaba el entorno a su paso. «Espíritu, viento», murmuró Nicodemo tocándose el pecho con la mano. «¿Pero cómo puede ser real?». Jesús no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, permitiendo que el fariseo enfrentara su propia batalla interior. Por primera vez en muchos años, Nicodemo se sintió como un aprendiz, un hombre pequeño ante un misterio mayor que él. El corazón del maestro judío estaba dividido. Por un lado, la rígida tradición, el peso de la religión, el temor al Sanedrín y al juicio de los hombres. Por el otro, la irresistible atracción hacia esa verdad viva que no podía negarse. Su respiración se aceleró. Su mente calculaba, pero su alma clamaba por algo más. «Lo único que sé», murmuró más para sí mismo que para Jesús, «es que toda mi vida se ha basado en reglas, leyes y apariencias, pero ahora siento que nada de eso es suficiente». Jesús inclinó la cabeza como si comprendiera la desesperación escondida en el corazón humano.
La carne no puede generar vida espiritual. Dijo con voz serena pero firme: solo el Espíritu puede dar la verdadera vida. Nicodemo levantó la vista, buscando un atisbo de comprensión. Recordó cómo, de joven, había soñado con ser justo, recto, alguien que agradara a Dios con obras perfectas. Pero el peso de los años le había demostrado que el corazón humano era frágil, incapaz de cumplir toda la ley. Quizás esto era lo que Jesús intentaba mostrar, que había un camino más allá del esfuerzo humano. El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, haciendo que las ropas de los dos hombres ondearan. Nicodemo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo el viento nocturno, era como si algo en su interior se agitara. Respiró profundamente y miró a Jesús a los ojos. «No lo entiendo», confesó con la voz entrecortada. «No, entiendo lo que me dices. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo?» Jesús se mantuvo firme. Su voz no se alzó, pero cada palabra parecía caer como un martillo sobre una piedra. ¿Eres profesor en Israel y no sabes estas cosas? La pregunta no era una acusación, sino una revelación. Nicodemo, quien había dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras, descubrió ahora que el conocimiento humano no bastaba para comprender los misterios del reino. Este fue el comienzo de una revolución en su alma. Bajó la cabeza sintiéndose pequeño, vulnerable, expuesto. Las antorchas a lo lejos parpadeaban, como si se rieran de su ignorancia. El silencio era denso, roto solo por el susurro del viento y los latidos de su corazón, que parecía a punto de estallarle. «¿Cómo podemos aceptar?» pensó, «aquello que la mente no puede explicar?» Y allí, en medio de la noche, Nicodemo se dio cuenta de que su mayor batalla no era contra los fariseos, ni contra las tradiciones, sino contra sí mismo. Pero ¿cómo podemos aceptar lo que la mente no puede explicar? Nicodemo levantó la vista lentamente, como si despertara de un sueño inquietante. El viento aún agitaba las hojas a su alrededor, pero era el silencio entre él y Jesús lo que más lo apremiaba. No existían fórmulas prefabricadas ni comentarios rabínicos capaces de resolver este enigma. El maestro, acostumbrado a ser la voz de la autoridad, se encontraba ahora ante un vacío. «¿Cómo puede ser esto?», murmuró con la voz cargada de incredulidad y deseo de comprender. Jesús permaneció inmóvil unos instantes. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, reflejando la calma de quien no tiene nada que ocultar. Luego, inclinándose ligeramente hacia adelante, preguntó: «¿Eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas?» La pregunta no era solo retórica, era un golpe al orgullo de Nicodemo. Él, un fariseo renombrado, un hombre respetado en Jerusalén, estaba siendo desafiado en su propio ámbito, su conocimiento de la ley y los profetas. Nicodemo respiró hondo, intentando encontrar una respuesta, pero la mente le fallaba. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que su posición de honor ante los hombres no le garantizaba comprensión ante Dios. «Maestro», dijo con voz entrecortada, «he estudiado la ley toda mi vida. Conozco cada letra, cada precepto, cada mandamiento. He enseñado a generaciones enteras de discípulos, y sin embargo no puedo entender lo que dices». Jesús no apartó la mirada. Su expresión no era de desprecio, sino de compasión. Había una firmeza que a la vez corregía y atraía. En verdad les digo», continuó Jesús, «hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio.
Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Las palabras le calaron hondo. Nicodemo sintió un nudo en la garganta. Su mente racional intentó reaccionar, pero algo en su interior, más profundo que la razón, clamaba por su rendición. Era como si cada letra de las Escrituras que conocía se alzara ante él, exigiéndole no solo estudio, sino fe. Retrocedió un paso, apoyándose en un pilar de piedra cercano. El frío tacto de la piedra contrastaba con el calor que le quemaba el pecho. Nunca se había sentido tan frágil. El maestro que siempre tenía respuestas ahora era un estudiante sin comprensión. Entonces balbuceó mirando al suelo. ¿Qué me queda si ni siquiera puedo creer lo que veo ante mis ojos? Jesús se acercó lentamente, acortando la distancia entre ellos. Su voz sonó más suave, como si se acercara a un corazón herido. No es mucho conocimiento lo que abre las puertas del reino, Nicodemo, sino el nacimiento del Espíritu. La fe no se basa solo en argumentos, sino en la entrega. Las palabras sonaban como una invitación, pero también como una sentencia. Nicodemo comprendió su peso. La fe que Jesús exigía no era la fe de los rituales públicos, ni la repetición de oraciones memorizadas. Era una fe que exigía renuncia, confianza y dependencia total de Dios. Su corazón se llenó de imágenes. Recordaba las reuniones del Sanedrín, la mirada atenta de Caifás, la dureza de los fariseos, la presión por mantener el orden y la apariencia de santidad. Si dabas un paso hacia Jesús, podías perderlo todo: tu respeto, tu posición, incluso la seguridad de tu familia. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que perderlo todo por Cristo significaría, en realidad, ganar tu vida. Volvió al levantar la vista y miró al rabino con una mezcla de miedo y esperanza. «Me dices que necesito creer en lo invisible», dijo con la voz cargada de emoción, «que debo abandonar la seguridad de lo aprendido para confiar en lo que no entiendo. Pero ¿cómo puede un hombre renunciar a todo lo que ha construido a lo largo de su vida?» Jesús extendió su mano suavemente, no como quien impone, sino como quien ofrece. Eso es precisamente lo que hace el Espíritu. Deshace lo viejo para crear algo nuevo. El fariseo sintió que le flaqueaban las piernas. Todo el peso de años de tradición parecía desplomarse sobre sus hombros. Siempre había buscado la verdad en las cartas, en los debates, en las interpretaciones, pero ahora comprendía que la verdad no estaba simplemente escrita, estaba encarnada ante él. El corazón de Nicodemo se debatía entre la lógica y la fe. Sabía que si daba ese paso, ya no podría vivir de la misma manera. Había riesgo, había pérdida, pero también la promesa de algo que nunca había conocido. Una nueva vida, nacida no de la carne, sino del Espíritu. El viento volvió a soplar, esta vez con más intensidad, casi como una señal. Nicodemo cerró los ojos un instante, sintiendo que Dios mismo le hablaba en la noche. Cuando abrió los ojos, Jesús seguía allí, sereno, esperando su respuesta. No había prisa en su expresión, sino la firme certeza de quien sabe que la semilla de la fe ya está sembrada. Nicodemo entonces se dio cuenta de la ironía de la situación. El maestro que creía entender todas las cosas, ahora se encontraba ante un misterio mayor que su sabiduría, y con un profundo suspiro reconoció en silencio: todavía era solo un aprendiz. ¿Qué pasa cuando el maestro se da cuenta que todavía es un estudiante? Antes de continuar, les pedimos su apoyo.
Suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes profundos como el de Nicodemo, un hombre que comenzó su camino escondido, pero terminó declarando su fe ante todos. Ahora pasemos a los momentos decisivos, el consejo, la cruz y la valentía final. El corazón de Nicodemo seguía latiendo con fuerza. Él, maestro de maestros en Israel, se encontraba ante un misterio que lo reducía a la condición de aprendiz. La noche en Jerusalén parecía más densa, como si incluso el aire esperara el siguiente paso de Jesús. El rabino de Nazaret guardó silencio un instante, como si preparara el terreno antes de sembrar la semilla más preciada. Entonces su voz resonó clara, firme y llena de autoridad, pero también cargada de ternura. Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nicodemo se estremeció. Conocía el título de Hijo del Hombre por las profecías de Daniel. El Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo, recibiendo dominio eterno sobre todos los pueblos y naciones. Era una figura gloriosa y divina. Y ahora, este hombre sencillo, vestido con ropas desgarbadas, sentado ante él, se identificaba con ese título. El Hijo del Hombre, murmuró casi sin darse cuenta. «¿Estás diciendo que eres tú?» Jesús no respondió con una declaración directa. En cambio, reveló un enigma aún mayor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no pierda la vida eterna. Los ojos de Nicodemo se abrieron de par en par. La historia de la serpiente de bronce era conocida en todo Israel. En el desierto, cuando el pueblo murmuró contra Dios, serpientes venenosas los atacaron. Muchos estaban al borde de la muerte, y la salvación llegó en una forma inesperada. Una serpiente de bronce alzada sobre un poste. Quien la miraba, incluso si era mordido, vivía. Ahora Jesús aplicó esa escena al futuro. Se describió a sí mismo como alguien que resucitaría, no en gloria, sino con dolor. El fariseo sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. «Arriba», repitió en voz baja. «¿Estás hablando de la muerte?» Jesús lo miró fijamente, sin vacilar. «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Nicodemo se le encogió el corazón. Nunca había escuchado palabras así. Conocía el amor de Dios por Israel, por su pueblo elegido, pero ahora Jesús hablaba de algo mucho mayor: el mundo. El amor divino no estaba limitado por fronteras, no se limitaba al templo ni al Sanedrín. Era un amor que se extendía a todos, judíos y gentiles, santos y pecadores. Jesús continuó, con su voz firme como un trueno y suave como una brisa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo sintió que le flaqueaban las piernas. Él que tantas veces había predicado sobre el juicio, sobre la ira que caería sobre los pecadores, ahora oía algo completamente inesperado. Dios no había enviado al Mesías para aplastar, sino para salvar. No para acusar, sino para liberar. Salvar, susurró casi sin aliento. ¿Salvar incluso a quienes te rechazan? Jesús no apartó la mirada, y su expresión era la de quien lleva el peso de una misión eterna. La salvación se ofrece a todos, Nicodemo, pero solo quienes permitan que el Espíritu transforme sus corazones creerán. El fariseo se puso la mano en el pecho, respiraba con dificultad.
Todo lo que había oído hasta entonces sobre el reino parecía lejano ante la revelación que se desplegaba. Pensó en su posición en el Sanedrín, en sus debates con otros maestros, en cómo siempre se había enorgullecido de ser justo ante los hombres. Pero ahora veía con claridad. Toda su justicia era como trapos de inmundicia. Recordó a la gente del desierto, hombres, mujeres y niños mordidos por serpientes. Algunos quizá rieron al ver a Moisés levantar una estatua de bronce. Otros, incrédulos, se negaron a mirar. Pero quienes, desesperados, alzaron la vista y creyeron, vivieron. Nicodemo se preguntó, ¿y yo qué? ¿Miraré al Hijo del Hombre levantado? ¿O cerraré los ojos con incredulidad? Entonces, dijo con voz temblorosa, todo se reduce a creer, no en obras ni en el rigor de la ley, sino en creer en el Hijo que Dios envió. Jesús asintió suavemente. Creer es más que simplemente estar de acuerdo con tu mente. Es entregar tu corazón, es mirar al Hijo y reconocer que fuera de Él no hay vida. Nicodemo sintió un nudo en la garganta. Una parte de él quería gritar, «¡Creo!», pero otra parte lo contuvo, recordándole el riesgo, la vergüenza, la furia de los demás maestros. El viento sopló de nuevo, levantando el polvo de las piedras. Era como si el espíritu mismo flotara sobre la escena, presionando el corazón del fariseo. No respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Jesús, pero sus pensamientos corrían como un río turbulento. Si aceptaba esas palabras, tendría que abandonar todo lo que conocía. Si se negaba, tal vez nunca más tendría la oportunidad de escuchar al cielo hablar tan cerca de la tierra. Jesús no presionó. Simplemente dejó que las palabras resonaran en su interior como semillas sembradas en tierra profunda. Nicodemo respiró hondo, cerró los ojos un instante y el silencio volvió a dominar la noche. La revelación estaba ante él, clara como la luz de la luna. Pero creer, eso era algo que nadie podía decidir por él. Pero oír es muy diferente a creer. El silencio parecía extenderse hasta la noche. Las últimas palabras de Jesús aún resonaban en Nicodemo como martillos invisibles que golpeaban su corazón. El fariseo, acostumbrado a tener todas las respuestas, se enfrentaba ahora a una verdad que no podía controlar ni interpretar a su manera. Jesús, sintiendo la lucha interna que se libraba en su corazón, alzó la voz una vez más. Su tono no era de juicio, sino de revelación. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Nicodemo sintió la sentencia como un peso sobre sus hombros. Él, que tanto había hablado del juicio en las sinagogas, ahora oía que el veredicto no solo era futuro, sino presente. No había necesidad de esperar al último día para que la balanza se pusiera ante los hombres. La decisión ya se había revelado aquí y ahora. Condenado, ya está condenado. Repitió en voz baja, casi como un eco doloroso. Jesús mantuvo sus ojos fijos en él y continuó. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El fariseo inclinó la cabeza. Comprendió perfectamente lo que esto significaba. Cuántas veces había visto a hombres y mujeres huir de la verdad porque no soportaban exponer lo que albergaban en sus corazones. Cuántas veces se había ocultado él mismo tras una fachada de piedad para proteger su reputación. La oscuridad, murmuró apretando su capa contra el pecho, y elegí venir a ti en la noche.
Jesús dio un paso hacia él. Su sombra se alargó sobre las piedras, pero su rostro permaneció iluminado por la suave luz de la luna. Todo aquel que practica el mal odia la luz y no se acerca a ella para que sus obras no sean expuestas. Pero quien practica la verdad se acerca a la luz para que sea evidente que sus obras son conformes a Dios. La sentencia final fue una invitación, pero también una confrontación. Nicodemo sintió que se le rompía el corazón. Había elegido la noche, el escondite, el anonimato. Estaba allí porque no quería ser visto, no quería ser juzgado, no quería enfrentarse a la ira del Sanedrín. Pero ahora comprendía, permanecer en las sombras tenía un precio. Los ojos de Nicodemo se llenaron de lágrimas. Por un instante se reveló todo el peso de su doble vida. Era maestro en público, pero un buscador en secreto. Un hombre de prestigio ante los demás, pero quebrantado ante Dios. Entonces dijo con voz entrecortada: «Ya tomé la decisión de venir aquí a esconderme, no. Elegí las sombras». Jesús no respondió con condenación. Su expresión era compasiva pero firme, como si presentara la verdad ante alguien y le permitiera decidir libremente. «Nicodemo», dijo el maestro en voz baja pero penetrante, «no se trata solo de entrar en la noche, sino de permanecer en ella. No fuiste tú quien decidió dejarse tocar por la inquietud que te trajo hasta mí, pero eres tú quien decidirá si permanecerás en la oscuridad o si saldrás a la luz». El fariseo cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió desnudo ante la verdad. No había pergaminos, ni tradiciones, ni justificaciones. Solo él, la luz y la decisión. «Si doy este paso», dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo, «lo perderé todo. Mi posición, mi honor, incluso a mis amigos en el Sanedrín. Quizás hasta mi familia me rechace». Jesús lo miró con ternura y le respondió: «Pero si no lo haces, perderás tu alma». Esa frase lo atravesó como una espada. Nicodemo respiró hondo, temblando. No se trataba solo de prestigio terrenal, sino de eternidad. Se enfrentaba a una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también su destino eterno. Por un instante, el viento cesó y reinó el silencio. Era como si el cielo mismo esperara su decisión. Su corazón se tambaleaba como un equilibrio entre dos mundos, la comodidad de la sombra y el riesgo de la luz. Nicodemo cerró los ojos, sintiendo el peso del miedo y la esperanza en su interior. Al abrirlos, encontró a Jesús todavía allí, sereno, como diciéndole que no había que temer la luz, sino abrazarla. Las últimas palabras del Maestro resonaron en su mente: «El que practica la verdad llega a la luz». Nicodemo sabía que esto no era solo una lección, era un llamado. La noche pronto terminaría y con ella su oportunidad de decidir. Respiró profundamente, agarrando fuertemente su capa, y dio un paso atrás, dividido entre el coraje y el miedo. ¿Saldría de las sombras o viviría dividido para siempre? El amanecer amaneció lentamente sobre Jerusalén. La reunión había terminado, pero las palabras del Maestro seguían vivas como fuego en Nicodemo. Caminó de regreso por las estrechas calles, con la cabeza cubierta por su manto y el corazón agitado. Cada paso resonaba contra las antiguas piedras, como si toda la ciudad fuera testigo de la carga que ahora soportaba. Al llegar a casa, encontró el silencio habitual, pero esta vez no había paz. Su esposa dormía, sus sirvientes descansaban,
y el Sanedrín seguramente lo esperaba a la mañana siguiente. Pero no podía cerrar los ojos. El diálogo se repetía en su mente: quien no cree ya está condenado. La luz ha venido al mundo. Tenemos que nacer de nuevo. Se sentó ante una mesa de rollos. Las palabras de la ley estaban allí, tan familiares, pero ahora parecían diferentes. Donde antes había visto mandamientos y reglas, ahora veía señales que apuntaban a algo mayor. Su mirada se posó en el rollo de Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Espíritu nuevo, corazón nuevo, murmuró. Eso es lo que dijo. De repente oyó pasos afuera. Su hijo mayor, Josiah, entró apresuradamente, un joven orgulloso, firme en la tradición, ya entrenado para seguir los pasos de su padre. «Papá, ¿no estás durmiendo?», preguntó intrigado. Nicodemo sonrió brevemente, tratando de ocultar el peso que lo consumía. «Hay muchas responsabilidades, hijo mío. La ley nunca descansa». Josiah asintió, pero sus ojos curiosos parecían mirar más allá de la respuesta. «He oído que el rabino de Galilea ha vuelto a enseñar en el templo. Algunos dicen que hace señales ante el pueblo. El Sanedrín está preocupado». Nicodemo apartó la mirada. Su corazón se aceleró. «¿Y qué dicen de él?», preguntó con cautela. «Algunos dicen que tiene un demonio. Otros dicen que es solo un impostor, pero muchos creen que Dios lo envió. Incluso los guardias murmuran sobre sus señales». El fariseo suspiró. Las palabras de su hijo confirmaron la creciente tensión. Jesús ya no era un nombre susurrado en rincones lejanos. Ahora era un tema central en el corazón de la ciudad. «Padre», continuó Josías frunciendo el ceño, «tú que eres el maestro de Israel, dime, ¿quién es él?». La pregunta cayó como una piedra en el agua silenciosa. Nicodemo sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que había acudido a él en secreto? ¿Que había escuchado palabras suyas que lo cambiaron todo? «Él es...». Empezó, pero la frase se le quedó en los labios. «Es alguien que enseña con autoridad». Josías pareció satisfecho por un momento, pero no se dio cuenta del dolor que el silencio de su padre le causaba. Cuando se retiró, dejándolo solo de nuevo, Nicodemo cayó de rodillas. «Dios mío», murmuró con lágrimas en los ojos, «¿por qué me has traído a esto? ¿Cómo puedo permanecer en silencio en medio del Sanedrín cuando sé que tu luz ya ha brillado ante mí?» Las luchas se intensificaban día a día. En las reuniones, el Sanedrín conspiraba contra Jesús. Caifás hablaba con desprecio. Otros fariseos se burlaban de los creyentes. Nicodemo permanecía en silencio, simplemente escuchando, sin el valor de ponerse de pie. Le sudaban las manos, tenía la boca cerrada y el alma le sangraba. En una de estas reuniones, un colega le dio un codazo. «Nicodemo, ¿qué dices de este Jesús? ¿No eres siempre tan rápido para discernir las Escrituras?». Respiró profundamente, pero se limitó a negar con la cabeza. «No es momento de juzgar apresuradamente», respondió tratando de ocultar su emoción. Se oyeron risas. Algunos murmuraban que Nicodemo se estaba debilitando. Otros se burlaban. «Tal vez el maestro de letras tenga miedo de un carpintero de Galilea». Nicodemo aguantaba en silencio, pero dentro de él resonaba la voz de Jesús. «El que practica la verdad viene a la luz». De noche, solo, paseaba por la terraza de su casa, contemplando el cielo estrellado. Se sentía desgarrado. Una parte de él anhelaba correr hacia Jesús a plena luz del día y confesar su fe ante todos. Otra parte temblaba bajo el peso de la
vergüenza, el rechazo y la posible pérdida de todo lo que había construido. «No puedo vivir así», se susurró, «pero no puedo elegir». El silencio se había vuelto más cruel que cualquier acusación. No hablaba en público, no tomaba posición, y cada día que pasaba sentía que traicionaba tanto al Sanedrín como al propio Jesús. En un amanecer inquieto, levantó los brazos al cielo y gritó: «Señor, muéstrame el camino, no dejes que muera dividido». Pero no hubo respuesta. Solo soplaba el viento, frío y constante, recordándole el encuentro con el Maestro que le había hablado del Espíritu. Nicodemo comprendió, con dolor, que no elegir también era una elección. El silencio tenía un precio, y así el Maestro, que había buscado la verdad en secreto, ahora se encontraba ante dos caminos: permanecer en las sombras o exponerse a la luz que podía transformarlo todo. Pero el silencio también puede ser traición. Las calles de Jerusalén rebosaban de voces. El nombre de Jesús se extendía como la pólvora. Algunos hablaban con admiración: «Jamás hombre alguno ha hablado así». Otros se burlaban: «Es un impostor, un rebelde». La ciudad, acostumbrada a las murmuraciones religiosas y a las intrigas políticas, respiraba expectante. Algo estaba a punto de suceder. En el corazón del Sanedrín reinaba un ambiente bélico. La sala donde se reunían los 70 estaba iluminada por antorchas, y los rostros de los ancianos reflejaban inquietud. Las palabras de Jesús los habían alcanzado. Enseñaba en el templo como si tuviera autoridad sobre la ley misma. Y el pueblo comenzó a creer. Caifás se levantó primero y su voz resonó con firmeza: «Este hombre es una amenaza. Mientras lo dejemos en libertad, su fama crecerá. Pronto todo el pueblo lo seguirá, y entonces los romanos vendrán y ocuparán nuestro lugar y nuestra nación». Se oyeron murmullos de aprobación. Otros, más cautelosos, simplemente se cruzaron de brazos. Pero el ambiente era de creciente unanimidad contra el rabino de Galilea. Nicodemo se sentó allí entre ellos, intentando ocultar su turbación interior. Desde aquella noche con Jesús, cada palabra que escuchaba del Maestro lo atormentaba. Ahora, ante la furia de sus colegas, su corazón ardía de conflicto. «Enviaremos guardias», sugirió uno de los fariseos, dando un puñetazo en la mesa. «Que lo traigan, así lo callaremos de una vez por todas». «Sí», asintieron otros. «Basta ya de engaños». Un escriba se puso de pie con el rostro contraído por la ira. «La gente ya está dividida. Algunos incluso creen que es el Cristo». Imagínense el peligro. Se hizo un silencio momentáneo. El titular Cristo flotaba en el aire como una blasfemia. Caifás entrecerró los ojos y con un gesto brusco declaró: «Guardias, váyanse ya, arréstenlo». Se oyó el eco de unas sandalias y algunos soldados se retiraron. La orden había sido dada. Nicodemo respiraba con dificultad. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara, pero su cuerpo se sentía atrapado en la silla. Vio cómo se formaba la trampa y no dijo nada. «Nicodemo», dijo uno de los fariseos a su lado al notar su silencio, «tú que eres maestro, ¿qué dices? ¿No es este hombre un engañador?» Todas las miradas se volvieron hacia él. El fariseo sintió que le ardía el rostro. El recuerdo de Jesús hablando de la luz y la oscuridad volvió a él con fuerza. «Yo», empezó, pero se le quebró la voz.
Digo que debemos ser cautelosos. Algunos se burlaron. Precaución, el pueblo ya lo llama profeta. Incluso dicen que nadie ha hablado como él. ¿Quieres esperar a que todos se inclinen ante él? Risas y sarcasmo inundaron el aire. Nicodemo bajó la mirada, no se atrevió a decir nada más. Mientras tanto, los guardias cumplieron la orden. Se mezclaron con la multitud en el templo, donde Jesús enseñaba. Pero al oír su voz, algo los detuvo. No era como los discursos fríos de los rabinos. Había autoridad, había vida. Uno de los soldados, asombrado, le dijo al otro: ¿Me oyes? No es común. El otro permaneció en silencio, pero sus ojos estaban fijos en el maestro, incapaz de moverse. Horas más tarde, cuando los guardias regresaron con las manos vacías, la cámara del Sanedrín estalló en indignación. ¿Por qué no lo trajeron?, gritó Caifás, levantándose enojado. Los soldados se miraron, y uno de ellos respondió con sinceridad: «Nunca hombre alguno habló como este hombre». La frase resonó como una sentencia inesperada. El Sanedrín quedó momentáneamente conmocionado, pero luego la ira aumentó. «También vosotros os habéis engañado», exclamó uno de los fariseos. «¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Solo esta maldita multitud que no conoce la ley». La acusación iba dirigida directamente a la gente común. Pero en el fondo, Nicodemo lo sabía. No era solo la multitud la que empezaba a creer. Él mismo ya había sido conmovido por las palabras de Jesús. Su silencio era un peso insoportable. Quería ponerse de pie. Quería decir que este hombre era más que un maestro, que tal vez era el Mesías mismo. Pero la presión de las miradas, el miedo a la vergüenza y la creciente furia de sus colegas lo detuvieron. Él permaneció en silencio. Solo observó. Y a medida que su ira contra Jesús crecía, una certeza aplastante crecía dentro de él. Cada día el Sanedrín se hacía más hostil y su silencio más peligroso. Esa noche, al regresar a casa, Nicodemo no pudo dormir. Las palabras de los guardias resonaban en su mente. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Sabía que era cierto. Sabía que esa voz tenía el peso del cielo. Pero también sabía que el odio de sus compañeros crecía rápidamente y que su propio nombre seguía figurando entre quienes tomaban decisiones contra Jesús. Y el nombre de Nicodemo todavía estaba entre los que decidieron. El ambiente en el Sanedrín era tenso. El regreso de los guardias sin Jesús había avivado aún más la furia de los líderes. Las antorchas proyectaban sombras vacilantes en las paredes, y los rostros de los fariseos reflejaban impaciencia y desprecio. La idea de que este rabino galileo pudiera convencer al pueblo les resultaba intolerable. ¿Están todos ciegos?, gritó uno de los miembros, dando un golpe en la mesa. Este hombre engaña a multitudes y aún se atreven a poner excusas para no arrestarlo. Otro, más emocionado, añadió: cada día que pasa gana más seguidores y nos quedaremos callados. Las voces se superponían en un tumulto. Algunos se pusieron de pie, otros gritaron a la vez. El odio hacia Jesús se convirtió en una llama colectiva. Nicodemo sintió una opresión en el pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por la atmósfera tensa. Sabía que se acercaba a un límite. ¿Cuánto tiempo permanecería en silencio? Caifás alzó la mano, imponiendo silencio a la asamblea. Su voz, profunda y aguda, cortó el aire. Ninguno de nosotros cree en él. Solo esta multitud ignorante que no conoce la ley. ¿Y qué pasa con los que siguen la mentira? Malditos sean. Murmullos de aprobación resonaron en la sala.
Era como un tribunal que ya había decidido su sentencia antes de escuchar a la defensa. Nicodemo respiró hondo. Las palabras de Jesús resonaron en su interior. El que practica la verdad llega a la luz. Sintió que ya no podía permanecer en silencio. Se levantó lentamente. Algunos parecían sorprendidos, otros fruncieron el ceño. El respetado fariseo estaba a punto de hablar. Con voz firme pero cautelosa preguntó: ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin antes escucharlo y saber lo que ha hecho? Se hizo un silencio momentáneo. El peso de la pregunta se cernió sobre la sala como un golpe inesperado. Nicodemo no había hecho ninguna acusación, no había declarado su fe en Jesús, pero su pregunta atacó directamente la prisa y la injusticia del concilio. Uno de los fariseos se levantó inmediatamente, con los ojos llenos de ira. «¿Eres tú también de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no surge ningún profeta». La acusación era clara. Se burlaban de él, asociándolo con la gente despreciada del norte. Risas irónicas resonaron por la sala. Algunos susurraban entre sí mirando a Nicodemo con recelo. Permaneció de pie, con el corazón acelerado. Sabía que su intervención había llamado demasiado la atención. Una simple pregunta bastó para poner en jaque su lealtad. «Acabo de recordarte la ley», respondió intentando mantener la calma. «¿No deberíamos nosotros, que tanto la defendemos, aplicarla con justicia?» Pero la risa se hizo más fuerte. Uno de los más jóvenes, con voz burlona, respondió: «¿Justicia? ¿Oíste a los guardias? Ellos también estaban encantados. Quizás a ti también te sedujeron las palabras del carpintero». La sala estalló en una conversación cruzada. Algunos negaron con la cabeza, otros rieron. Nicodemo sintió que se le enrojecía el rostro. En su interior se mezclaban el peso del miedo y el coraje. No había declarado su fe, pero todos comprendían que algo en él ya no era el mismo. Caifás se levantó de nuevo con la voz llena de desprecio. «Basta. No necesitamos discursos suaves. Este hombre engaña al pueblo y eso es suficiente. Quien se oponga a esto se opone a nosotros». La amenaza era implícita. Nicodemo lo comprendía perfectamente. Una sola pregunta podía costarle el respeto, su posición, incluso su seguridad. Sus colegas, antes aliados, ahora lo miraban con recelo. Se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras habían surgido casi involuntariamente, pero llevaban la fuerza de la conciencia. Sabía que no podía esconderse mucho más. A su alrededor, el odio contra Jesús crecía, pero en su interior se encendió una llama de luz, aún frágil, pero inextinguible. Al terminar la reunión, abandonó el consejo en silencio. Las calles nocturnas de Jerusalén parecían más frías y oscuras. La pregunta que había formulado seguía resonando en su mente. Sabía que en presencia de este consejo su voz había sonado arriesgada, y de repente comprendió que a veces no hace falta gritar ni declarar abiertamente para que todos se den cuenta de la verdad. A veces basta con una sola pregunta para marcar el camino, pero a veces incluso una pregunta puede ponerlo todo en riesgo. La risa de los fariseos aún resonaba en las paredes del Sanedrín. Las palabras dirigidas a Nicodemo ardían más que cualquier espada. ¿También eres de Galilea? La pregunta, formulada en tono burlón, había sido como una acusación pública, casi un veredicto en su contra. Nicodemo permaneció sentado, pero sintió que su cuerpo temblaba.
Unas miradas se cruzaron con las suyas, algunas llenas de desprecio, otras de sospecha. Nadie necesitó decir nada más. Era evidente que, en aquella asamblea, su nombre se había convertido en un nombre muy conocido. Uno de los ancianos, conocido por su rigidez en cada interpretación de la ley, se inclinó y susurró en un tono áspero: «Maestro Nicodemo, su silencio ya nos molestaba, pero ahora su pregunta suena a defensa. ¿De parte de quién está realmente?». Tragó saliva con fuerza. «Acabo de recordar la ley», murmuró, intentando parecer tranquilo. «Nuestra justicia exige que escuchemos antes de juzgar». Pero la respuesta no fue convincente. Otro fariseo, riendo irónicamente, replicó en voz alta para que todos lo oyeran: «¿Justicia o cobardía? Quizás no tengas el valor de admitir que ya te has inclinado ante este nazareno». La sala estalló en carcajadas. Cada risa era una flecha que atravesaba el corazón de Nicodemo. Él, que siempre había sido respetado, ahora sentía el peso del desprecio. Su reputación, forjada durante años de estudio y disciplina, comenzaba a verse empañada entre sus compañeros. Caifás, levantándose imponente, selló el momento con su voz firme: «Basta, no perdamos el tiempo con tonterías. Este Jesús será tratado como se merece, y quienes dudan en reconocerlo como una amenaza deberían pensar bien de qué lado quieren estar». Nicodemo bajó la cabeza. El mensaje era claro, no solo para él, sino para cualquiera que se atreviera a mostrar compasión por Jesús. Al terminar la reunión, salió apresuradamente, evitando el contacto visual. Las calles de Jerusalén estaban en silencio, pero su mente era un torbellino. A cada paso recordaba la burla: «¿Tú también eres de Galilea?». La burla de los hombres resonó, pero aún más fuerte fueron las palabras de Jesús: «El que practica la verdad llega a la luz». En casa, su esposa notó su expresión abatida. «¿Qué te pasa, esposo?», preguntó, poniéndole la mano en el hombro. «Nunca te había visto regresar de una reunión tan pesado». Nicodemo dudó, la miró a los ojos, pero luego apartó la mirada. «Son solo disputas entre amos», respondió con cansancio. «Nada que necesites llevar». Pero en el fondo, sabía que esto no era solo una competencia. Era una lucha a vida o muerte, no solo por Jesús, sino por su propia alma. En los días siguientes, los susurros se hicieron más fuertes. En los pasillos del templo, al pasar, algunos lo miraban de reojo. Oyó susurros apagados. Aquel de allí defendió al Nazareno. «Nicodemo, siempre parecías tener razón. Ten cuidado, o acabarás como él». Cada frase era como una piedra lanzada a su corazón. Nicodemo experimentó el amargo sabor de la burla por primera vez. Descubrió que acercarse a la luz tenía un precio: ser visto como sospechoso entre los hombres. Una tarde se encontró con un viejo amigo, también miembro del Sanedrín. Este lo tomó aparte y le dijo en voz baja: «Nicodemo, aún tienes tiempo de ceder. Eres respetado, tienes familia, tienes un lugar entre nosotros. No lo arruines todo por un predicador galileo». Nicodemo sintió un nudo en la garganta. No quería perder el respeto ni su posición, pero algo en su alma no le permitía ceder del todo. «No es solo un predicador», respondió en voz baja. «Habla como si viniera de Dios mismo». Su amigo lo miró con asombro, luego con compasión. «Entonces, estás perdido». Nicodemo se quedó quieto, viéndolo alejarse. Cada paso que daba su compañero parecía aumentar su soledad.
El dolor no provenía solo de la burla, sino del aislamiento. De noche buscó refugio en las Escrituras. Las palabras de los profetas cobraron un nuevo significado. Isaías habló del siervo despreciado, rechazado por los hombres, pero elegido por Dios. David cantó sobre la piedra rechazada que se había convertido en la piedra angular. Cada verso parecía gritar en su corazón: ¿y si Jesús fuera realmente este cumplimiento? El viento nocturno soplaba contra las ventanas, recordándole aquella conversación secreta bajo las estrellas. Jesús había hablado del Espíritu que sopla donde quiere, invisible pero real. Nicodemo sentía ahora ese viento que lo perturbaba, que lo llamaba a acercarse, incluso cuando los hombres lo apartaban. Pero la vergüenza pesaba sobre él. Las burlas de sus colegas aún persistían en su memoria. Su nombre, antaño honrado, ahora era sinónimo de sospecha. Sentado solo, murmuró para sí mismo: si callo, traiciono la verdad, pero si hablo, perderé todo lo que he construido. El dilema lo consumía. Ahora comprendía que no bastaba con escuchar la luz. Debía elegir entre vivir en ella o huir de ella, y cada día la elección se hacía más urgente. La vergüenza le haría retroceder o avanzar. Jerusalén era un caos. Las calles, repletas de peregrinos para la fiesta de la Pascua, se mezclaban con rumores que se intensificaban día a día. El nombre de Jesús se había convertido en el centro de conversación. Algunos lo aclamaban como el Mesías tan esperado. Otros lo odiaban con furia y envidia. Se respiraba una expectación que pesaba sobre todos, como si algo grande y terrible estuviera a punto de suceder. Nicodemo caminaba entre la multitud, escuchando cada susurro. Oía rumores de traición y de conspiraciones. Se veía a los guardias circulando con más frecuencia, a los sacerdotes conspirando en reuniones secretas, y los ojos de Caifás brillaban con determinación. Una mañana se encontró con uno de sus colegas del Sanedrín, quien le dijo en voz baja: «Está decidido, uno de los discípulos lo traicionará». Nicodemo se estremeció. ¿Uno de los tuyos? Sí. Uno de ellos nos guió. El arresto será breve y silencioso, antes de que la gente pueda reaccionar. El fariseo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordó el rostro de Jesús, la serenidad con la que hablaba del reino, y ahora sería traicionado por uno de sus propios seguidores. En el Sanedrín la conmoción crecía. Con cada reunión la hostilidad crecía. Se alzaban voces pidiendo la muerte del Galileo. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», dijo Caifás con una sonrisa fría, que perezca toda la nación. La frase parecía lógica, pero Nicodemo la escuchó como un puñal. En el fondo, sabía que ese razonamiento no era más que una máscara para la envidia y el miedo. En casa, sus noches eran atormentadoras. Apenas podía dormir. Vio ante sus ojos la escena de los guardias reteniendo a Jesús, la multitud confundida y él mismo en silencio, inmóvil, incapaz de actuar. Una de esas noches, su esposa lo encontró sentado en el borde de la cama, con las manos cubriéndose la cara. «Esposo mío, ¿qué te consume?». Él levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy atrapado entre dos mundos. Por un lado, la verdad que ya he visto. Por el otro, la vida que he construido». Ella le dio una palmadita en el hombro, pero no hubo respuesta. Su silencio solo aumentó el peso del suyo. Los días transcurrían.
Nicodemo oyó que Jesús era arrestado en Getsemaní. Se le encogió el corazón al enterarse de que lo habían llevado primero ante Anás y luego ante Caifás. Como miembro del Sanedrín, sabía que esos juicios eran injustos, llevados a cabo precipitadamente en plena noche, sin testigos fiables. En la reunión decisiva resonaron los gritos: «¡Blasfemo! Es digno de muerte». Nicodemo estaba allí, sentado, mudo, indefenso. Le temblaban las manos, le ardía el pecho. Quería ponerse de pie, protestar, decir que la ley exigía justicia, que ninguna acusación valía. Pero su boca permanecía cerrada. El miedo lo paralizaba y su conciencia lo aplastaba. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Nicodemo estaba entre la multitud, observando desde lejos. Oyó al gobernador preguntar: «¿Qué daño ha hecho este hombre?». Y los sacerdotes a coro gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Nicodemo cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Su mente gritaba: «¡No! ¡Es inocente!». Pero sus labios permanecieron sellados. Un joven escriba que lo reconoció se acercó y le preguntó: «Maestro Nicodemo, ¿no estás hablando? ¿Estás entre nosotros o entre ellos?». Nicodemo apartó la mirada, incapaz de responder. El silencio se convirtió en una prisión. Esa tarde, mientras el pueblo estaba de pie, se encontró con José de Arimatea, otro miembro respetado pero igualmente inquieto del Sanedrín. «¿También sufrís en silencio?», preguntó José con voz baja y llena de dolor. Nicodemo asintió. «Veo la injusticia, pero no encuentro la fuerza para levantarme». José le estrechó la mano. «Quizás todavía estemos a tiempo de mostrar dónde está nuestro corazón». Las palabras le quedaron grabadas, pero Nicodemo no sabía qué hacer. El miedo lo consumía y el peso de la burla aún le dolía. Los pasos de Jesús continuaron hacia el Calvario y cada paso resonaba en su interior como una llamada. Nicodemo vio cómo arrastraban a su maestro, le escupían, le coronaban de espinas y el peso de su propia cobardía crecía. Por la noche, sin poder dormir, murmuraba desesperado: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo puede el corazón aguantar?». Sin hablar. ¿Cuánto tiempo puede el corazón soportar sin hablar? La sala del Sanedrín estaba llena de sombras esa madrugada. Las antorchas proyectaban una luz vacilante sobre los rostros tensos de los sacerdotes y ancianos. El juicio de Jesús había comenzado de forma abrupta, apresurada, en secreto, como si temieran la misma justicia que se suponía debían defender. Nicodemo entró lentamente con el corazón acelerado. Reconoció que todo estaba mal. La ley no permitía juicios nocturnos ni condenas sin testigos válidos. Pero allí estaban todos, reunidos para condenar al Nazareno. Jesús permaneció de pie, sin grilletes, pero rodeado de guardias. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero había serenidad en su mirada. Nicodemo sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podía un hombre, a punto de ser aplastado por el odio, permanecer tan tranquilo? El sumo sacerdote Anás se inclinó hacia adelante y preguntó con voz áspera: «Cuéntanos sobre tus discípulos y tu doctrina». Jesús miró hacia arriba y su voz resonó con firmeza sin vacilación: «He hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a quienes oyeron lo que les dije. Ellos saben lo que dije». Las palabras cayeron como un rayo. Nicodemo casi se levantó en señal de aprobación. Sabía que era cierto, no había ningún secreto ni conspiración.
Jesús no era un rebelde oculto, sino un maestro que enseñaba a la luz del día. Uno de los guardias, enfurecido, se adelantó y le dio una bofetada. «¿Así le respondes al sumo sacerdote?», gritó. El sonido sordo del golpe resonó por la habitación. Nicodemo cerró los ojos, con el corazón hecho pedazos, pero Jesús se mantuvo firme. Miró al atacante y dijo: «Si he hablado mal, den testimonio del mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpean?». La valentía de su respuesta enardeció aún más el ambiente. Anás frunció el ceño y ordenó que lo llevaran ante Caifás. Nicodemo permaneció inmóvil, pero por dentro ardía. Con cada palabra del maestro, su alma le clamaba que se levantara, que clamara por la justicia de la ley. Pero sus labios estaban sellados por el miedo. Vio la verdad violada ante sus ojos, y su cobardía lo consumía. A su lado, otro fariseo murmuraba en tono ácido: «¿Ves, Nicodemo? Este hombre ni siquiera muestra respeto delante de nuestros líderes. ¿Aún lo defiendes?». Nicodemo apretó sus manos contra sus rodillas. «Yo solo creo que debemos juzgar según la ley», respondió en voz baja. «¿Ley?», se burló el otro. «La ley ya lo condena». El fariseo se puso de pie y declaró en voz alta: «Este hombre blasfema. Te haces igual a Dios». Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron vigorosamente, otros pidieron su muerte. Nicodemo sintió que le temblaban las piernas. Sabía que la acusación era vana, que no había un testimonio veraz. Pero su voz permaneció acallada. Mientras Jesús era llevado de un lugar a otro, el peso de la injusticia se volvió insoportable. El Sanedrín, que se suponía debía defender la verdad, se convirtió en un tribunal de odio. Nicodemo miró al maestro a los ojos. Había dolor en ellos, pero también una paz inexplicable. Era como si Jesús, incluso mientras era juzgado, tuviera el control. Como si él fuera el verdadero juez y todos los demás fueran meros actores de una obra de sombras. El fariseo apretó los dientes. En su interior, la batalla se libraba con furia. Cada fibra de su ser gritaba: «Habla, defiéndelo, es inocente». Pero la imagen de la burla de sus colegas, la pérdida de su puesto, la vergüenza ante la ciudad, lo mantuvieron en silencio. El juicio transcurrió confuso. Se presentaron testigos contradictorios, pero ninguno respaldó la acusación. Aún así, los líderes persistieron, exigiendo una sentencia. «Se merece la muerte», resonaron las voces. Nicodemo sintió un sudor frío correr por su sien. Su alma se sentía desgarrada. Era como si se debatiera entre dos mundos: el honor ante los hombres y la fidelidad a la verdad. Hubo un momento de silencio cuando Caifás alzó la voz. «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Este hombre habló por sí mismo. Condenémoslo». Las antorchas parpadearon. Todas las miradas se posaron en el prisionero. Y Nicodemo supo que su falta de voz lo hacía cómplice del veredicto. Mientras se alejaban a toda prisa, él se quedó atrás un momento. Solo se apoyó en una columna, respirando con dificultad. Murmuró para sí mismo: «Señor, ¿cuánto tiempo seguiré atrapado en el miedo? ¿Cuánto tiempo permitiré que la verdad se derrumbe ante mis ojos?». El eco de la bofetada aún resonaba en su mente, mezclado con las firmes palabras del maestro. La verdad estaba siendo herida, pero se mantenía en pie. Nicodemo, sin embargo, permanecía arrodillado ante sus propios miedos.
Y en ese tribunal de injusticia descubrió que no había un lugar neutral. Vale más tu posición o tu alma. El camino al Gólgota estaba lleno de una multitud ruidosa. Algunos gritaban insultos, otros simplemente caminaban en un silencio estupefacto. Entre soldados romanos y sacerdotes de rostro severo, Jesús caminaba cargando la cruz. Su cuerpo ya sangraba, herido por la corona de espinas y los latigazos que lo habían lacerado. Nicodemo se mezclaba con la gente, a distancia, con el manto echado sobre la cabeza. Su corazón dolía con cada paso del maestro. Ya no había tribunal ni debate en el Sanedrín, solo la cruda realidad de la condenación. A su lado, un grupo de mujeres lloraba. Una de ellas murmuró, sollozando: «Él sanó a tantos, ¿por qué lo dejan sufrir así?». Otro respondió: «Dijeron que era el Hijo de Dios, y ahora, mira cómo termina». Nicodemo cerró los ojos. Sabía que este no era un final cualquiera. Todo lo que había oído de Jesús, cada palabra pronunciada aquella noche en Jerusalén, cobraba forma ante sus ojos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al llegar a la montaña, los soldados lo colocaron en la cruz. El sonido metálico de los clavos al perforar la madera se mezcló con los gritos de la multitud. Nicodemo temblaba, agarrándose el pecho. «Dios mío», murmuró casi sin voz. Un fariseo cercano se burló. «¿Lo ves, Nicodemo? ¿Es este el maestro que tanto confundió a la gente? Este es el fin de los engañadores». No respondió. Simplemente fijó la mirada en Jesús, cuya expresión, incluso en medio de un dolor insoportable, aún transmitía dignidad. La cruz fue alzada y el maestro quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Los sacerdotes triunfantes bradaban: «Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Y el pueblo a coro repetía: «Bajad y creeremos en vos». Nicodemo quiso gritar que ya creía, aún sin ver, pero no le salía la voz. El silencio era su prisión. Cerca de la cruz, vio a María, la madre de Jesús, llorando, con el corazón destrozado. El discípulo Juan la sostuvo. Nicodemo apretó los puños, sintiendo el peso de la culpa. Él, miembro del Sanedrín, estaba entre quienes lo permitieron, aunque su corazón le decía lo contrario. Jesús, con dificultad, habló: «Mujer, aquí está tu hijo». Luego, mirando a Juan: «Ahí está tu madre». Preocuparse, incluso en la agonía, le quebró el corazón a Nicodemo. ¿Cómo podía un condenado pensar más en los demás que en sí mismo? Los soldados repartieron sus vestiduras y echaron suertes sobre su túnica. La profecía se cumplía ante sus ojos, y él, maestro de la ley, reconocía cada detalle escrito. En los profetas, uno de los presentes murmuró: «¿No es este el cordero que predijo Isaías? ¿Aquel que fue llevado como oveja al matadero?». Nicodemo tragó saliva con dificultad. El espíritu confirmó que sí, pero su cuerpo permaneció paralizado. Pasaron las horas. El cielo se oscureció, el viento soplaba frío y la atmósfera se sentía sobrenaturalmente pesada. Muchos guardaron silencio, temiendo que algo más grave estuviera sucediendo. Entonces, con voz entrecortada por el dolor, Jesús exclamó: «Está terminado». Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Un silencio sepulcral invadió la montaña. Incluso los soldados permanecieron inmóviles y uno de ellos murmuró conmocionado: «Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios». Nicodemo sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Era como si su corazón se partiera en dos. Había presenciado el cumplimiento de la promesa ante sus ojos y, sin embargo,
no había hecho nada. José de Arimatea apareció a su lado y dijo en voz baja: «Se fue y nos quedamos en silencio». Nicodemo asintió, incapaz de hablar. Su alma estaba en conflicto, la vergüenza lo consumía, pero con ella surgió una llama inextinguible. Miró el cuerpo suspendido, ya sin vida, y comprendió que la cruz no era una derrota, sino una plenitud. Aquel que había hablado de nacer de nuevo había muerto para dar esta nueva vida. Nicodemo apretó su manto contra el pecho y entre lágrimas susurró: «Perdóname, Señor, por mi silencio». Para algunos, la cruz era un símbolo de condenación, pero para él ahora era un llamado, porque algo dentro de él, a pesar de la muerte ante sus ojos, no había muerto, pero algo en él no murió con Jesús. El grito resonó en el Gólgota, atravesando el aire cargado de oscuridad. «Está terminado». Y entonces silencio, un silencio tan denso que parecía aplastar el alma de quienes lo oían. El cuerpo de Jesús, ahora inerte, permanecía suspendido en la cruz. Su cabeza se inclinaba, la sangre corría por los clavos y de la herida de su costado, goteando sobre la tierra seca. El cordero había sido inmolado. De repente, un trueno rasgó los cielos y la tierra tembló. Muchos cayeron de rodillas aterrorizados. El grueso velo sagrado del templo se rasgó de arriba abajo. Los sacerdotes, incluso a distancia, sintieron el impacto en sus corazones. La separación entre Dios y la humanidad se había roto. Nicodemo, entre la multitud, sintió que le flaqueaban las piernas. Se agarró a una roca para no caer. No podía apartar la mirada del crucificado. «Consumado es». Esa palabra no se le iba de la cabeza. Era el fin, pero también el cumplimiento. Alrededor, algunos soldados murmuraban: «Este hombre era justo». Nunca vi nada parecido. Las mujeres, desconsoladas, lloraban desconsoladamente. María, sostenida por Juan, miraba a su hijo muerto con un dolor que desgarraría hasta los corazones más duros. Nicodemo permaneció en silencio. Su mente gritaba, pero su boca no decía nada. Recordó todas las veces que pudo haber hablado, pero no lo hizo. Esa noche, en secreto, había escuchado al Maestro hablar del nuevo nacimiento. En el Sanedrín, solo se había atrevido a hacer una pregunta tímida. Ante la burla, había permanecido en silencio. En el juicio se había escondido. Y ahora, ante la cruz, era demasiado tarde para cualquier defensa. «Señor», murmuró con lágrimas corriendo por su rostro, «perdona mi silencio». José de Arimatea se acercó a él, también con lágrimas en los ojos. «Ya no somos jueces, Nicodemo», dijo en voz baja. «Somos testigos». El fariseo respiró hondo, pero no respondió. Miró a su alrededor. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos se golpeaban el pecho, otros seguían burlándose, pero la mayoría en un silencio denso. El día, antes brillante, era oscuro, como si la creación lo acompañara. Nicodemo miró hacia el cielo nublado. El viento soplaba frío y un olor a sangre mezclada con polvo le inundó las fosas nasales. Le ardía el corazón. Él, el maestro de Israel, se quedó sin palabras. Y la verdad que siempre había buscado había sido crucificada ante sus ojos. Un discípulo que pasaba por allí le susurró a otro: «Todo terminó. Se ha ido». Nicodemo casi gritó: «No, no ha terminado». Pero solo un susurro salió de sus labios: «Está terminado». Y no dije nada. El peso del arrepentimiento lo abrumó como nunca antes. Era como si cada risa, cada burla, cada acusación dirigida a Jesús también lo hubiera golpeado.
porque su silencio lo hacía cómplice. Esa noche, de vuelta en casa, no pudo comer. Se sentó en la oscuridad, con las manos en el rostro, reviviendo cada momento. Recordó las palabras de Jesús sobre el viento del Espíritu. Recordó cuando el Maestro dijo: «De tal manera amó Dios al mundo». Ahora todo tenía sentido, pero el precio de la revelación era insoportable. Su hijo entró en la habitación y lo encontró llorando. «Papá, ¿qué pasa?». Nicodemo no pudo responder. Simplemente negó con la cabeza, incapaz de explicar el peso que cargaba. Al amanecer se levantó y se fue. La montaña aún olía a muerte, pero regresó. Las cruces seguían en pie. El cuerpo de Jesús ya había sido retirado, pero las manchas de sangre en el suelo aún permanecían frescas. Se arrodilló ante ellos y dejó caer las lágrimas. «Esta sangre», dijo entre sollozos, «es la sangre de la verdad que no defendí». El silencio a su alrededor pareció responder. No había voces ni multitud, solo el viento. Pero en ese silencio, algo empezó a florecer. Una llama pequeña pero firme surgió en su interior. Era arrepentimiento. Un arrepentimiento que dolía más que la burla, más que la vergüenza. Y al mismo tiempo, era el arrepentimiento el que traía vida. Nicodemo levantó sus ojos llorosos hacia el cielo oscuro y susurró: «Perdí la oportunidad de hablar, pero no perderé la oportunidad de cambiar». Aún no sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de él se agitaba, algo que no había muerto con Jesús, porque a veces el arrepentimiento habla más fuerte que el dolor, pero a veces el arrepentimiento habla más fuerte que el dolor. El sol ya se ponía en Jerusalén cuando empezó a correr la noticia: Jesús había muerto. Para algunos fue un alivio, para otros una derrota, pero para unos pocos fue un profundo dolor, mezclado con una valentía que nunca antes habían demostrado. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, también miembro del Sanedrín, caminaba con determinación por las calles que conducían al pretorio de Pilato. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación lo impulsaba. No podía permitir que el cuerpo del Maestro fuera arrojado a una fosa común, como solía ocurrir con los criminales. Cuando llegó ante el gobernador romano, hizo una reverencia respetuosa, pero habló con firmeza: «Quiero pedirte el cuerpo de Jesús, el Nazareno crucificado». Pilato levantó las cejas sorprendido. «¿Eres consciente del riesgo?», preguntó con frialdad. «Fue condenado por tu consejo. Honrarlo podría costarte caro». José no se echó atrás. «Sé lo que pido, pero quiero darle un entierro digno». Pilato lo observó en silencio durante unos segundos. Luego hizo un breve gesto con la mano. «Que así sea, dale el cuerpo». El corazón de José se aceleró. Al partir, supo que había cruzado una línea sin retorno. Hasta entonces había seguido a Jesús en secreto, temiendo la presión de los líderes. Ahora se exponía a todos. Al llegar al Gólgota, los soldados ya habían bajado los cuerpos de las cruces. El de Jesús estaba allí, tendido, cubierto de sangre y polvo. José sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó con reverencia, se arrodilló a su lado y le tocó la mano fría. «Perdona mi silencio, maestro», murmuró, «pero hoy no permaneceré oculto». Mientras arreglaba las sábanas para preparar el cuerpo, oyó pasos detrás de él. Se giró temiendo encontrarse con burladores u otros miembros del Sanedrín dispuestos a acusarlo, pero lo que vio lo sorprendió. Se acercó una figura que llevaba algo voluminoso. Era Nicodemo,
El fariseo, el maestro respetado, el que había buscado a Jesús en la noche silenciosa, ahora caminaba a plena luz del día, delante de todos, llevando consigo casi 34 kilogramos de una mezcla de mirra y áloes, una cantidad inmensa digna de reyes. José se levantó asombrado. «Nicodemo, ¿tú?» El fariseo estaba de pie frente a él, jadeante por el peso, pero con la mirada firme. «Yo tampoco puedo callarme ya». Puso la carga a su lado. «No hablé cuando debía, pero hoy honro al que llamaban maldito. Para mí, él es bendito». José sintió un escalofrío en la espalda. Nunca imaginó ver a Nicodemo allí, y mucho menos con tanta audacia. «¿Sabes lo que eso significa?», preguntó en voz baja, casi en un susurro. «Tu nombre estará ligado a él para siempre». Nicodemo asintió y las lágrimas corrieron por su rostro. «Que así sea. Prefiero ser recordado entre quienes lo honraron que entre quienes lo condenaron». Los dos hombres se miraron, unidos por el dolor y un ánimo tardío. Juntos comenzaron a preparar el cuerpo. Lavaron las heridas y lo envolvieron en lienzos empapados, en la fragancia de mirra y áloe. El gesto fue público, notorio. Ya no había forma de ocultarlo. Algunos transeúntes se detuvieron a observar. Uno de ellos murmuró con incredulidad: «¿Nicodemo, el maestro del Sanedrín, honrando a un crucificado?» Otro meneó la cabeza en tono burlón. «Ha perdido la cabeza», pero a Nicodemo no le importó. Cada movimiento suyo era una silenciosa confesión de fe. Cada gota de bálsamo vertida sobre el cuerpo del maestro era como una súplica de perdón por años de miedo. Cuando terminaron, José dijo: «Tengo un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Estaba destinado para mí y mi familia, pero será suyo». Nicodemo miró el cuerpo ya preparado, envuelto en lino y especias, y respondió: «Él es digno de toda tumba real». Lo llevaron juntos, con cuidado y reverencia, al jardín cercano. Ya anochecía y era necesario darse prisa, pues se acercaba el Sabbat. Aún así, cada paso era solemne. No era solo un funeral, era un acto de fe. Cuando lo depositaron en el sepulcro, Nicodemo cayó de rodillas. Su voz entrecortada rompió el silencio. «Maestro, no fui valiente en vida, pero hoy no te dejaré solo en la muerte». José puso su mano sobre su hombro en solidaridad. «No estás solo, Nicodemo. Lo honramos juntos, y allí, ante la piedra que sería removida para cerrar el sepulcro, el fariseo se dio cuenta de que, aunque tarde, finalmente se había colocado del lado de la luz. El peso de la vergüenza no había desaparecido, pero ahora iba acompañado de un gesto de rendición, un acto público imposible de negar. Y la pregunta flotaba en el aire, entre los murmullos de la ciudad y el silencio del jardín. ¿Quién se atrevería a honrar tanto a un convicto? La tarde caía sobre Jerusalén, pero en el corazón de Nicodemo el tiempo parecía detenido. El cuerpo de Jesús, ya bajado de la cruz, yacía ante él, frío y marcado por la brutalidad de la crucifixión. Los soldados romanos habían cumplido su tarea con indiferencia. El Sanedrín, satisfecho, se había dispersado con un sentimiento de victoria. La multitud, antes ruidosa, ahora se había disipado en murmullos y confusión. Nicodemo permaneció allí, junto a José de Arimatea, cargando no solo con el peso del silencio pasado, sino también con los pesados frascos de mirra y áloe que había traído consigo, aproximadamente 34 kilogramos de perfumes caros. La cantidad no era común, era un honor digno de reyes.
José observó mientras colocaba cuidadosamente los contenedores en el suelo, uno por uno. «Has traído un montón, Nicodemo», murmuró. «Es casi un tesoro». El fariseo alzó los ojos llenos de lágrimas y respondió: «Con firmeza, merece más que oro. Si antes tenía miedo de reconocerlo, hoy ya no lo oculto. Que todos lo vean». José asintió en silencio. Sabía que este gesto le costaría caro, no solo en riqueza, sino también en reputación. Ambos hombres, respetados miembros del Sanedrín, se rebelaron ahora como seguidores del condenado, se arrodillaron ante el cuerpo. Nicodemo abrió el primer frasco y derramó el perfume sobre las heridas. El intenso aroma de mirra se mezcló con la sangre seca. Al hacerlo, sus manos temblaban, no por el esfuerzo, sino por la reverencia. «Maestro», dijo en voz baja, casi como una oración, «este es el honor que mi silencio no te dio en vida». José comenzó a envolverse el cuerpo con vendas de lino, y Nicodemo lo ayudó, empapándolas con la mezcla de perfume. Cada vuelta de las vendas era hecha con cuidado, como para sellar no solo su cuerpo, sino también su devoción. Una mujer que pasaba se detuvo y observó con asombro. Le susurró a otra: «Mira, es Nicodemo, el maestro de la ley, está cuidando a Jesús». El rumor se extendió entre los presentes. Algunos se burlaron, otros guardaron silencio. Pero a Nicodemo ya no le importó. Por primera vez no se escondía. «¿No tienes miedo?», preguntó José, rompiendo el silencio mientras ataba las últimas tiras. «Si el Sanedrín se entera...». Nicodemo interrumpió con voz firme: «Ya lo sabes, y aunque no lo supieras, ahora lo verás. Ya no soy un discípulo de las sombras. Si este cuerpo fue elevado a la cruz para que todos lo vieran, yo también lo honraré ante todos». El viento soplaba, trayendo polvo de la montaña. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el cielo de rojo. Se acercaba el sábado y necesitaban terminar el entierro rápidamente. Aún así, Nicodemo no se precipitó. Cada detalle era un acto de fe. Al terminar, contemplaron el cuerpo envuelto en lino y perfumes. El contraste era impactante. El cuerpo destrozado por la violencia ahora exudaba un aroma regio, como el de un rey preparándose para el trono. José, con voz entrecortada, dijo: «Nunca imaginé que el sepulcro que preparé para mi familia sería para él». Nicodemo le puso la mano sobre el hombro. «Y nunca imaginé que yo, que lo buscaba a escondidas por las noches, me vería a la luz del día cuidando su cuerpo». Un pequeño grupo observaba desde lejos, en respetuoso silencio. Algunos discípulos lloraban, otros simplemente miraban con incredulidad. Nicodemo, sin embargo, sintió algo nuevo en su interior. Una extraña paz, como si este acto de valentía fuera, al mismo tiempo, el comienzo de algo que aún no comprendía. Al retirar la piedra que cerraba el sepulcro, el peso de la decisión recayó sobre él. No había vuelta atrás. Su nombre quedó para siempre ligado al del crucificado. José suspiró profundamente. «Hicimos lo que pudimos». Nicodemo, mirando todavía el sepulcro cerrado, respondió: «Sí, pero creo que lo que él prometió aún no está cumplido». Las palabras salieron casi sin pensar. José lo miró sorprendido, pero no dijo nada. El silencio volvió a caer sobre el jardín. Nicodemo respiró hondo. Se limpió las manos, aún manchadas, de perfume y sangre, y miró hacia el cielo que oscurecía. Sabía que su actitud no era solo valentía, no era solo honor tardío, era fe. Una fe que,
incluso sin comprenderlo todo, lo impulsaba a confiar en lo que estaba por venir. Su actitud no era solo de valentía, sino de fe viva. Si esta historia te llegó al corazón, aparecerán 2 videos más en tu pantalla con personajes bíblicos que también tuvieron encuentros transformadores con Jesús. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el Dios que le dio a Nicodemo la valentía de salir de las sombras y honrar el cuerpo de Cristo fortalezca también tu fe. Porque a veces el mayor acto de amor ocurre en el último momento.